¿Se acuerdan de algo? Ujú. Nadie nada. Mm. Bueno, la idea es ver muy por encima en esta segunda parte, que espero que sea más corta, que por cierto, los PDF ya se los mandé a Viviana para que se los tengan ustedes disponibles. Eh, de mi parte, no solamente yo le doy los PDF, sino hay alguien que algún tema en particular quiere o bibliografía o capítulo del libro o algo como para leer y poder terminar de comprender completamente el tema, me lo pide y le puedo hacer llegar desde revisiones o capítulos del libro, dependiendo qué tema es el que requiera. Pero bueno, a los fines prácticos de la materia, ya les digo que son lo que yo doy en estas clases, son generalidades, que son sobre todo para ver conceptos generales que después se utilizan para otro tipo de conceptos que después van a ver con las otras materias. El Endocrino 1 es bastante general y lo que es más específico corresponden a aspectos moleculares o, como digamos, a más básicos de la endocrinología, por decirlo de una manera. Bien. Eh, a ver, estoy teniendo como un poco de ruido. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, 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 se Bueno. escucha. Bueno, ahora sí, nuevamente les recuerdo que si quieren hacer algún tipo de consulta o algo, activan el micrófono y me preguntan lo que sea necesario. ¿Se ve la presentación? Sí, Martín, volví. Se ve Bien. perfecta. Sí, te acabo de admitir, Vivi. Sí, sí, Bueno, gracias. Ujú. eh, a ver, acá lo que está es el retículo endoplásmico. Yo le pregunté si ustedes habían visto en la carrera de grado lo que es el control de la calidad de la proteína de exportación, porque hablar de control de calidad de la proteína de exportación es hablar de los mecanismos moleculares que regulan que una célula endocrina produzca una hormona biológicamente activa. Y cuando hablamos de proteína de exportación, el primer punto de clasificación o de sorting, como lo van a encontrar en la bibliografía, ocurre cuando las proteínas se están sintetizando y en el caso de las proteínas de exportación ocurren en el retículo endoplásmico. Bien, el retículo endoplásmico, que es lo que estoy mostrando acá, esta estructura, esta organela intracelular, va a tener que cumplir diferentes funciones. Y no es solamente la síntesis de proteína, estar involucrada en la síntesis de lípidos, sino, como vimos en la clase anterior, bien dicho, está involucrada en el plegamiento de la proteína, luego la oligomerización de las mismas, y puede ocurrir la N-glicosilación, pero además funciona como reservorio de calcio, por lo tanto reservorio de un segundo mensajero, y por lo tanto intervenir en la traducción de la señal. Por ejemplo, el reservorio de calcio es muy importante, como ser la regulación de las células contráctiles en la contracción muscular, pero también en la diferenciación. El calcio también es muy importante regular otros procesos como la apoptosis. Por lo tanto, el retículo endoplásmico es una organela muy importante y es crítica en el caso de las células endocrinas que sintetizan y secretan hormonas proteicas. Bien. Dentro del retículo, y es esta lista que ustedes pueden encontrar acá, se van a encontrar diferentes proteínas que pueden actuar como chaperonas, son esas proteínas dentro del retículo que van a interactuar con las proteínas mal plegadas. La famosa chaperona es la que se asocia
a la proteína y al interactuar con ella va a favorecer el proceso de plegamiento folding proteico. Las chaperonas ayudan, las foldasas muchas veces lo que hacen es estar involucradas directamente por función enzimática en el folding, y luego están las lectinas. Fíjense, tenemos las foldasas como puede ser PDI, que es la isomerasa, la disulfuro-isomerasa, por ejemplo, involucrada en la formación de puente disulfuro. La formación de puente disulfuro en la estructura proteica va a llevar a que esa estructura se estabilice y se pliegue de manera correcta. Entonces tenemos chaperonas, algunas de la familia de la HSP70 como GRP78, que de esa ya hablé en la clase anterior. Luego de otra familia, que son las Histoprotein 40, que en realidad son chaperonas que, por ejemplo, regulan la actividad TPasa de VIP, chaperonas de la familia de Histoprotein 90, como GRP94, la endoplasmina, las lectinas, que estas lo que hacen que estas lectinas interactúan con glicoproteínas, y luego vamos a ver cómo esta interacción, como la calnexina, la calreticulina, regula lo que es el control de calidad o directamente como EDEM en la degradación de las proteínas, y vamos a ver que nos referimos a la degradación de las proteínas mal plegadas. Las lectinas interactúan con la región glicoproteica de la proteína, ¿no? Enzimas involucradas en el procesamiento de carbohidratos. Si hablamos de glicoproteína, vamos a hablar de carbohidratos. Entonces tenemos, por ejemplo, sensores del folding, glucosidasas y manosidasas, que vamos a ver cómo funciona, y otros tipos de proteína. Entonces, como ven, dentro del retículo de las células endocrinas, por ejemplo, pero de otro tipo de células también, se incluyen muchas proteínas con diferentes funciones. Y en general, si ustedes ven, estamos hablando de chaperona, estamos hablando de foldasa, de lectina, estamos hablando de proteínas involucradas en generar proteínas que se están traduciendo, que son de exportación, con la actividad biológica adecuada. Yo le di el ejemplo como, por ejemplo, de la disulfurisomerasa. La disulfurisomerasa en realidad es una enzima que en su estructura contiene dos grupos sulfidrilo que están formando puente disulfuro. Las proteínas que se están sintetizando, que tienen dos grupos los disulfuros, digamos, reducidos, para plegarse correctamente se tienen que oxidar. Y eso ocurre cuando esta enzima PDI se reduce y por lo tanto el sustrato, que es la proteína que se está sintetizando, que está mal plegada, que tiene que adquirir una estructura, un plegamiento correcto, se va a oxidar, y por lo tanto este ciclo permite ese proceso. ¿Bien? La formación de estos puentes disulfuro. Esto no es ni más ni menos que una reacción redox. Por lo tanto, es muy importante la capacidad redox que ocurre dentro del retículo endoplásmico. Pero, como toda reacción redox o enzima que esté involucrada, fíjense que está asociada a otras enzimas, en este caso es ERO, y esta enzima, que actuaría como cofactor, básicamente lo que hace es oxidar o reducir el FAD, que permite que PDI se oxide o se reduzca. Bien, es una cadena de oxidaciones. De tal manera, fíjense que para que PDI vuelva y esté disponible para más sustratos, el PDI reducido se va a oxidar a cambio de un proceso de reducción de FAD, y este FAD va a ser reciclado a través del ERO, bien, que utiliza FAD como cofactor. Pero este proceso termina produciendo, por ejemplo, especies reactivas del oxígeno. ¿Y esto por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque para que estas proteínas adquieran el plegamento correcto, su estructura terciaria,
los puentes disulfuro, si existen en estas células señales que llevan a una síntesis exacerbada de este tipo de proteínas, se van a estar formando mucho peróxido, en este caso por acción de Hero, y puede generar estrés oxidativo celular. Y eso finalmente puede dañar a la célula. La mayoría de las proteínas, de las hormonas proteicas biológicamente activas no son solamente una secuencia de aminoácidos que adquirió un determinado plegamiento, sino que además sufrió procesos madurativos, como por ejemplo de glicosilación, hablamos de glicoproteína, y ustedes saben que diferentes patrones de glicosilación pueden dar origen a que las hormonas tengan diferente actividad biológica. Bien. La glicosilación que ocurre en el retículo endoplásmico es importante o va a tener un rol en el plegamiento. Es un proceso que se va a dar cotraduccional y se va a ocurrir en los residuos de asparagina. En realidad no es en cualquier asparagina, sino que es en una secuencia consenso, N-TAM, que es la que muestra acá en la diapositiva. Y esta glicosilación que ocurre en estas aminoácidos de asparagina, que vuelvo a decir que tiene una ubicación determinada dentro del péptido que se está sintetizando dentro del retículo, lo que se le van a agregar son 14 azúcares. Estos azúcares en realidad son 2 N-acetilglucosamina, 9 manosa y 3 glucosa. Eso es lo que le estoy mostrando acá. 2 N-acetilglucosamina, 9 manosa y 3 glucosa. Lo que va a ocurrir cuando se está traslocando el péptido a retículo endoplásmico es cuando se traduce la asparagina. Acuérdense que acá también estamos en algún punto, si adquiere una longitud determinada, se va a clivar por la peptidasa el péptido señal. Pero una vez que se reconoce esa asparagina, se va a transferir el oligosacárido, este oligosacárido preformado, que es el dolicol, difosfato y este resto de azúcares, de 14 azúcares, digamos, a la asparagina. ¿Bien? Y este péptido que tenemos acá va a ser susceptible de acción de dos glucosidasas, que en realidad van a actuar la glucosidasa 1 y 2 de manera secuencial. ¿Qué van a hacer? La primera va a ir eliminando de a uno los residuos de glucosa y luego la otra glucosidasa va a remover un residuo de manosa. ¿Bien? Si no se remueven las 3 moléculas de glucosa y la manosa, la proteína no va a ser exportada al Golgi. Y si la proteína no es exportada al Golgi, ¿cuál es la consecuencia? Que la hormona no se libera a la circulación. Bien. Ahora ustedes se preguntarán cuál es la importancia de este mecanismo. Bueno, la importancia es que va a haber un sensor que va a reconocer dentro del retículo endoplásmico a las proteínas mal plegadas. ¿Y por qué es importante que se reconozca la proteína mal plegada? Dice y llanamente porque una proteína mal plegada lo que no va a tener es una función, una actividad biológica adecuada, correcta. Entonces, tenemos la cadena naciente que por acción de la glucosidasa va a dar lugar a un péptido. Este péptido puede estar plegado correctamente o no. Y continuamente va a haber lectina que van a estar leyendo cómo se encuentran estos péptidos. Esta glicoproteína glucosiltransferasa o GGT, si reconoce una proteína mal plegada, lo que va a hacer que es reglucosilarla y de tal manera impedir que continúe esta proteína mal plegada hacia el Golgi. ¿Por qué actúa como sensor? Porque lo que hace en sus dominios es reconocer un entorno hidrofóbico. Entonces, vuelve a glucosilar y si esta proteína, al estar glucosilada, vuelve a ser
sustrato de la glucosidasa 2 que va a volver a eliminar ese residuo de glucosa. Este ciclo, que parece fútil, lo único que hace es darle más tiempo a esa proteína que por algún motivo no se terminó de adquirir la estructura terciaria adecuada. Si estos procesos de reglucosidación dan origen a una proteína bien foldeada, tranquilamente va a poder seguir su camino a Golgi. Ahora, en la medida que se acumule la proteína mal foldeada por reglucosidación, lo que va a ocurrir es que se van a reconocer por estas lectinas, van a reconocer estas glicoproteínas, hablamos de la calcineurina, hablamos de EDEM, y lo que van a hacer es, estas calnexina y EDEM, lo que van a hacer, la calreticulina es otra, lo que van a hacer es dirigir la degradación proteica. Y de esta manera, ¿cuál es el objetivo de este mecanismo de retículo endoplásmico? Es eliminar aquellas proteínas, en este caso hablamos de hormonas proteicas de secreción, que están mal foldeadas y no tienen la actividad biológica adecuada. Entonces acá lo que les puedo mostrar cómo es el proceso un poco más integrado. Tenemos acá el mensajero de la hormona que se está traduciendo, se está cotraduciendo con la translocación, a la cual se le unen en la medida que se traduzca la asparagina en la región NTARN del péptido naciente. Al unirse, se le unen, acá tenemos los 14 residuos que se pueden ir eliminando la glucosa. Si la glucosa, los azúcares de glucosa permanecen en este dominio, pueden ser reconocidos por las lectinas, y estas lectinas, como EDEM, cuando reconocen estas estructuras en estas proteínas o péptidos mal foldeados, van a llevar a que se activen. Primero, traslocar la proteína del retículo endoplásmico y la van a traslocar al citosol, y el destino es la degradación proteosomal. Ahora, si ocurre el plegamiento correcto, no se reglucosila, por ejemplo, se eliminaron los 3 restos de glucosa y la manosa, directamente esto va a poder seguir mediante el receptor el camino cis-Golgi, va a ir al trans-Golgi, vesícula de secreción y secreción de la hormona proteica. ¿Se entendió? Cualquier falla de estos mecanismos, ya sea de control o de plegamiento, da origen a enfermedades. Acá, fíjense, tengo un listado de enfermedades que se dan origen por falla en estos mecanismos de síntesis de proteína de exportación. Tenemos la fibrosis quística, que ustedes ya saben que es un receptor afectado, el CFTR, pero también que tenemos diabetes mellitus por fallas en la expresión del receptor de insulina. ¿Qué más tenemos? Enfermedad cardiovascular por la proteína mal sintetizada LPA. Hipotiroidismo congénito por falla en la tiroglobulina. Y así, fíjense la lista de enfermedades endocrinas o no, porque también tenemos neuroendocrinas como el desorden bipolar y otros que se dan por fallas o alteraciones de proteínas relacionadas con la acción o función del retículo endoplásmico en la célula. En definitiva, por un mal funcionamiento en cualquiera de los aspectos de las funciones reticulares. Ahora bien, hasta ahora yo dije cómo es el mecanismo, qué es lo que debe ocurrir. Ahora, la célula tiene un mecanismo de protegerse y no solamente de mandar las proteínas a degradación, sino que las células, como las endocrinas, pueden activar una respuesta a proteínas mal plegadas y de tal manera generar una respuesta adaptativa que coordine diferentes programas, diferentes señales intracelulares que, en definitiva,
protejan a la célula de algún tipo de estrés que está llevando a una respuesta que no es la adecuada. Lo que es la UPR es un sistema de traducción de señal muy bien conocido, de hecho es uno de los más estudiados, y es una respuesta que se da en la célula frente a un tipo de estrés. Y ese estrés puede ser, por ejemplo, un estrés que se dé por señales que llevan al desarrollo de las células secretorias. El más común es de la célula, en endocrino podrían ser las células betas pancreáticas. Bien, que hay una sobreexigencia en las células betas por algún motivo a que sinteticen y liberen más insulina. Pero si yo tuviera que decirle un efecto, digamos, un ejemplo característico de esto, es lo que ocurre en los plasmocitos. ¿Saben lo que es un plasmocito? Son células especializadas ¿para qué? Liberación de anticuerpos. Liberación de anticuerpos. ¿Qué células lo hacen? Linfocito B activado, digamos, plasmocito. Los linfocitos B activados, pero esos plasmocitos que de hecho ustedes en un frotis pueden llegar a ver los cambios morfológicos celulares, y esos cambios morfológicos que ustedes llegan a ver en esas células se producen por la expansión reticular, y esa expansión reticular se produce por un estrés celular, que son señales de activación que llevan a que la célula se adapte para sintetizar y secretar gran cantidad, en este caso, de inmunoglobulinas. Pero esas inmunoglobulinas que va a secretar tienen que estar correctamente ensambladas, si no va a ser un plasmocito disfuncional, y en realidad, si no se secretan anticuerpos adecuados, lo que vamos a estar en presencia de una patología que es una inmunodeficiencia. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, las células tienen que tener, y ahora volvemos a endocrinología, mecanismos para responder frente a ese estrés. Ya sea porque tiene que tener una rápida expansión y secreción de proteínas de exportación, o porque tiene que responder a cambios en el metabolismo. Un mecanismo que puede llegar a dar estrés de retículos, por ejemplo, son cambios de privación de manera aguda de nutrientes a las células, como puede ser glucosa. Tiene que responder frente a cambios genéticos, a infecciones virales o a insultos químicos. Estos estresores, de alguna u otra medida, van a hacer que dentro del retículo se acumulen proteínas, y se acumulen proteínas mal plegadas. Frente a eso, la célula tiene que activar una respuesta, que es la que se denomina respuesta a proteínas mal plegadas, que su sigla en inglés es UPR. Y este programa, esta respuesta celular, va a llevar a atenuar la traducción y a regular la transcripción de tal manera que las proteínas se puedan plegar correctamente y sintetizar de manera adecuada. ¿Se entendió? Entonces, ¿cómo se va a censar el estrés? Bueno, existe un papel común que es BIP. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les expliqué cómo era el rol que tenía BIP en cuanto a la traducción y la transcripción, en la traducción celular? BIP es un sensor que en realidad reconoce sitios hidrofóbicos, se une al péptido naciente y eso permite estabilizarlo hasta que se pliegue. Ahora, ¿qué pasa, qué piensan ustedes que puede pasar si se acumulan péptidos mal plegados o comienzan de golpe a sintetizarse muchos péptidos en el retículo? ¿Qué va a pasar con BIP? BIP va a dejar de estar libre en el lumen reticular y se va a comenzar a pegar a todos estos péptidos nacientes. ¿Por qué es un sensor común? Porque BIP además va a estar regulando a tres efectores, que son IRE, que tiene actividad quinasa y endonucleasa,
PERK con actividad quinasa y un factor de transcripción que es ATF6. Estos, tanto IRE, PERK como ATF6, hay diferentes isoformas, no importa. Fíjense que estructuralmente están relacionados. Tienen una región que van a reconocer e interactuar con VIP y otra que van a tener una actividad enzimática específica. Entonces, imaginémoslo esa célula plasmática o esa célula endocrina o esa célula beta que está recibiendo la señal de sintetizar y secretar insulina. En la medida que se peguen los ribosomas al retículo endoplásmico, estamos hablando de retículo endoplásmico rugoso, comienza a ocurrir la traducción de esos péptidos. VIP comienza a separarse de estos efectores de IRE, de PERK o ATF6 y rápidamente se une a esos péptidos nacientes o a esos péptidos mal plegados. Entonces deja de interactuar con estas proteínas en la membrana del retículo y se une a las proteínas mal plegadas. Y de esa manera le están sensando. Al disociarse de estos efectores, lo que van a ocurrir que estos efectores downstream intracelularmente, fíjense que acá tenemos la membrana del retículo. Esto es el lumen del retículo endoplásmico, esto es el citosol. Ir en el citosol tiene actividad quinasa, porque en realidad se va a terminar dimerizando, fosforilando, pero además endonucleasa, que lo que va a hacer es un splicing alternativo de un factor. Y este factor de transcripción se va a traducir, va a traslocar un núcleo y va a generar una respuesta que es de la vía de IRE, ¿no? Que va a estar mediado por XBP1. Luego tenemos la vía de PERK y la vía de ATF6. ATF6 en sí, cuando se disocia de VIP, lo que va a ocurrir es que se libera, deja de estar retenido en el retículo y va a pasar al Golgi. Y en el Golgi va a ser sustratos de proteasas que la van a degradar en su dominio intracelular, eso va a hacer que se libere el dominio extra-Golgi, no intracelular, perdón, extra-Golgi va a quedar liberado y este dominio actúa como factor de transcripción que en el núcleo va a regular la expresión de genes TARG. ¿Y para qué es ello? Eso es porque este es el ejemplo de células plasmático infección viral, pero se aplica a cualquier otro tipo de célula. Lo que tenemos es estas proteínas nacientes, en la medida que se acumulen van a activar UPR, y UPR va a actuar, por un lado, va a activar el control de calidad. Estas proteínas que se están acumulando, ¿están bien? ¿Están mal? Si están bien, siguen su camino a Golgi. Si no, tienen que ir a degradación. La activación de este programa implica, por un lado, síntesis de lípidos, síntesis de fosfolípidos. ¿Para qué el destino de estas moléculas? Es para que más lípidos y más fosfolípidos permiten formar más membrana y por lo tanto que se expanda más el retículo y por lo tanto dar más espacio. También se van a sintetizar más chaperona, más antioxidantes. No nos olvidemos que en la medida que haya que se acumulen proteínas mal plegadas, va a haber también más acción. Por ejemplo, la fosfodisulfurisumerasa y eso va a generar más ROS. Entonces va a haber una respuesta antioxidante para proteger de ese daño. Y esta UPR que se activa también va a inhibir dos cosas, la transcripción y la traducción, porque en la medida que se acumulan proteínas mal plegadas, esta respuesta va a generar que se frene la transcripción y la traducción general de tal manera de evitar que se sigan acumulando. ¿Cómo es el mecanismo de IRE? Yo le dije que es una endonucleasa. Bueno, IRE tiene su sitio activo. Acá tenemos IRE que se encuentra asociada a VIP.
Esto es el lumen del retículo endoplásmico, esto es el núcleo. Cuando VIP se une a las proteínas nacientes, a la región hidrofóbica, de las proteínas mal plegadas que se están acumulando, IRE se asocia, dimeriza, se fosforila y por lo tanto se activa. Y al activarse adquiere actividad endonucleasa y lo que va a hacer es generar por splicing alternativo un mensajero alternativo de XBP1 y XBP1 trasloca el núcleo y regula la expresión de genes target. PERC ya les expliqué que una vez que se libera de VIP, lo que ocurre es su procesamiento tras Golgi, se libera la región amino terminal de ATF6 que actúa como factor de transcripción a nivel nuclear y en el caso de PERC, cuando se libera, cuando VIP sensa las proteínas mal plegadas y PERC se libera, lo que ocurre es con actividad quinasa va a fosforilar sustrato. Entre ellos, el factor regulador de la traducción IF2. Y lo que va a hacer es atenuar la traducción general de proteína de tal manera de evitar que en estas células se sigan acumulando proteínas mal plegadas. En realidad, ya sea por IRE, por PEC o por ATF6, se van a regular, fíjense, son datos hacia el año 2000, ya pasaron 20 años, seguramente que se van a descubrir muchos más genes. Fíjense la cantidad de genes que están regulados por este programa, ya sean de la vía secretoria, más de 100, de la vía no secretoria, más de 100. Y genes con funciones que hasta ahora desconocemos, 173. Un montón de genes están regulados por este programa. Bueno, acá lo que tienen es un ejemplo, no me voy a detener de ello, no me voy a detener en esto, que es lo que ocurre con diferentes mutaciones o diferentes efectores, por ejemplo, CHOP, que media lo que es la apoptosis, o NRF2, la respuesta antioxidante, XBP1, media lo que es la lipogénesis, ATF3, ATF4, median lo que va desde apoptosis a chaperona y factores de transcripción. Esto es simplemente como un resumen de los mecanismos de acción. Ahora, UPR se activa, pero también recordemos que si se acumulan las proteínas mal plegadas, lo que va a ocurrir es que se van a transcribir y traducir proteínas que van a degradar las proteínas mal plegadas. ¿Se acuerdan que hay un mecanismo de reconocimiento? Bueno, la UPR, uno de los programas que activa e induce un aumento de expresión son las proteínas involucradas en la degradación proteica. De tal manera que acá tenemos el retículo endoplásmico, acá tenemos VIP, IRE, PERC, ATF6. En la manera que se activa la UPR, lo que vamos a tener, por un lado, se va a activar, por ejemplo, la vía de ATF6, que tras Golgi se libera el factor de transcripción y este factor de transcripción regula la expresión de genes target. Esto lo que va a hacer es, por ejemplo, a través de la lipogénesis, favorecer la síntesis de más membrana reticular, por lo tanto ampliar la capacidad de retículo. En definitiva, son señales destinadas a ampliar la capacidad de plegamiento, que XBP1 espliciado también es un factor lipogénico. PERC, por ejemplo, que tiene actividad quinasa, habíamos dicho que regula, por un lado, atenúa la traducción general proteica. El objetivo de este programa es disminuir las proteínas que se están traduciendo en el retículo y que ya se encuentra saturado. Y también va a dar una respuesta antioxidante para evitar daños de estos mecanismos. Y EIRE, por ejemplo, va a permitir que se sinteticen más chaperonas que van a cooperar con el plegamiento, pero también
las proteínas involucradas como EDEM, ¿se acuerdan? La calcineurina, la calcireticulina, bueno, que son lectinas involucradas en el reconocimiento de estas glicoproteínas mal plegadas. De tal manera que la activación de este programa tiene, en manera general, el objetivo de aumentar la capacidad de degradación de las proteínas mal plegadas que se están acumulando. El objetivo, por lo tanto, de UPR tiene un objetivo fisiológico claro. Frenamos todo, que se plegue bien lo que está mal plegado, y una vez que se plega bien, sigue su camino tras Golgi y se secrete, y por lo tanto nos aseguramos mediante estos mecanismos que la hormona que se está secretando es biológicamente activa. O en el caso de las células plasmáticas, es un anticuerpo correctamente ¿cómo se llama? Estructuralmente correctamente plegada. Este programa en sí está claro que la activación de la degradación no ocurre al principio. De hecho, la UPR lo que tiene es una activación temporal y mecanismo de feedback. Cuando se activa el UPR, primero se atenúa la traducción, damos tiempo a que se plieguen correctamente, por eso activamos la transcripción de chaperonas, activamos la transcripción de fondasas, damos mayor capacidad de plegamiento, que se expanda el retículo, y finalmente, si la señal o la UPR sigue activa, se van a sintetizar proteínas encargadas en la degradación de las proteínas mal folgadas. Y a su vez, estos mismos efectores ejercen un efecto de feedback negativo, donde si ya llegamos a las últimas instancias que hay que degradar, comenzamos a inhibir mediante un mecanismo intracelular de feedback, por ejemplo, el que medía P58 sobre PERC, y de esa manera avanzamos temporalmente en los procesos. Ahora, si todo este mecanismo en el cual se está expandiendo el retículo, estamos degradando, es insuficiente para contener, lo que va a ocurrir es que va a generarse la muerte celular. Una muerte celular tiene que ser programada de tal manera que estamos hablando de una muerte celular homeostática, y son precisamente las señales como derivado de estos efectores de la UPR que, si se mantienen en el tiempo, van a llevar a la transcripción y a la traducción, como pueden ser de CHOP y de BCL2, que es una proteína que está mediando la apoptosis. Esta apoptosis puede ser de la vía intrínseca o extrínseca, y en definitiva va a llevar a la muerte de esta célula. Bien, ustedes seguramente se acordarán que cuando dicen, bueno, pero las células betas que no se mueren, en el caso de la diabetes tipo 2, son hiperfuncionantes porque deben sintetizar más insulina para responder a la menor actividad biológica periférica del receptor. Y así se van muriendo, pero se van muriendo por estos mecanismos, porque la célula beta que está sobrecargada, sobreexigida de sintetizar más insulina, llega a un punto que no puede sintetizar la insulina estructuralmente correcta, y por lo tanto desencadena la muerte celular. Y de ahí es que el número de células beta funcionantes disminuye. Las vías de esto no tiene ningún sentido explicar mucho más. La apoptosis puede ser intrínseca o extrínseca. La UPR, dependiendo del tipo celular, puede activar una, las dos o varias. Acá lo que les muestro es un ejemplo de lo que ocurre en la célula. Acá en el panel superior es con respecto a la exposición de levaduras a diferentes tipos de nutrientes. Acá abajo son lo que ocurren con las células betas pancreáticas, que es lo que me interesa comentarles. En realidad puede haber dos tipos de modelos. Uno que establece, que es este que se encuentra en el centro, que a la medida que la célula beta se expone a glucosa, ocurre el folding de las proteínas, y esto libera la traducción y la transcripción de la proinsulina.
Otro modelo es que dicen que los nutrientes directamente bloquean la respuesta UPR y es lo que va a bloquear la respuesta de proinsulina. En ausencia de glucosa, estas proteínas o esta UPR que está activa está bloqueando o atenuando la transcripción de la proinsulina. Entonces existe como un equilibrio entre la capacidad de plegamiento del retículo endoplásmico como sensor del estado nutricional en esta célula. Bien. Ahora, con respecto a retículo endoplásmico y desórdenes endocrinos o la activación de UPR, endocrino y no endocrino está bastante estudiado ya desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la relación que hay en los procesos neurodegenerativos como el Alzheimer. En las células endocrinas, como ya les comenté, son susceptibles al estrés del retículo, sobre todo aquellas que deben sintetizar hormonas estructuralmente más complejas. El ejemplo de las células beta ya se los di. ¿En qué otros desórdenes se ha descrito falla de estos procesos asociados con enfermedad? Tenemos diabetes mellitus, obesidad, ya sea por la síntesis de creación de leptina adiponectina, diabetes insípida, la deficiencia de hormona de crecimiento, entre otros. Con respecto a la diabetes mellitus, a ver, la insulina se almacena dentro de los gránulos y se secreta. Lo que se sabe es que los ratones que son knockout para PER sugieren que esta vía de PER tendría más que nada, digamos, un rol que sería protector, citoprotector, al atenuar la biosíntesis de proinsulina. Y los ratones que son knockout, en el caso de ATF6, se demostró que estos ratones lo que tienen una producción de proinsulina mucho más deteriorada, sobre todo estos ratones cuando son expuestos a dietas tipo rico en grasa, por ejemplo. Los ratones que son condicionales para IRE ya se presentan diabetes en estadios tempranos. Entonces, y hablar de diabetes en estadios tempranos, estamos hablando de secreción inadecuada de insulina. Entonces, todos estos hallazgos estarían indicando que las tres vías de UPR estarían involucradas en el estrés de retículo en células betas pancreáticas. Acá esto en realidad es mucho más complejo en cuanto a los mecanismos de UPR. Fíjense que tenemos regulando desde la muerte celular, metabolismo, la inflamación en las células. Hay otros ejemplos, como puede ser de UPR, estrés de retículo y obesidad. Ustedes saben que en los casos que en la obesidad lo que tenemos es una expansión del tejido adiposo, hay una acumulación ectópica grasa en tejidos, además del tejido adiposo, eso afecta a la salud, con alteraciones metabólicas, con insulinoresistencia, mayor riesgo cardiovascular. Lo que va a ocurrir en esa expansión del tejido adiposo, esto ustedes lo van a ver bien y seguramente ustedes ya se lo acuerdan, es que hay mayor cantidad de ácido graso circulante. Y estos ácidos grasos circulantes impactan en determinadas células y generan respuesta. En el caso del tejido adiposo, lo que vemos es que la vía de PER, por ejemplo, conduce a la expresión de citoquinas proinflamatorias. Y de hecho, la adiponectina, que cambia su expresión en el tejido adiposo expandido y tiene acción en tejidos periféricos a nivel muscular con acción sensibilizante de la hormona. Ahora, en los adipocitos lo que se sabe cuando se expande, la adiponectina disminuye. Bueno, parte de la disminución de la transcripción de la adiponexina es un efecto que está regulado por la activación de la UPR en este tejido adiposo. Por el otro lado tenemos
ustedes saben que en el tejido adiposo va a secretar más o menos leptina en función de cuánta masa adipositaria exista. Entonces, la expresión de la leptina también ha visto que está alterada, y en este caso la expresión de genes de UPR están regulando la expresión de estos genes en los pacientes obesos. Ahora, UPR es un mecanismo común que no solo estaría involucrado en la leptinoresistencia en la obesidad, en la insulinoresistencia en el desarrollo de diabetes tipo 2, en la muerte celular, sino también en el desarrollo de hígado graso. La verdad que estos son ejemplos que no me quiero detener mucho, pero para que vean que estos mecanismos de secreción de hormona están involucrados con generar procesos patológicos. Cuando estos procesos se desregulan, cuando la UPR es crónica, deja de ser fisiológica, cuando las células, como en este caso del tejido hepático, está expuesto a ácidos grasos, estos ácidos grasos que pueden ser lipotóxicos, lo que va a generar es una respuesta mediada por UPR que, si se mantiene en el tiempo, puede ser maladaptativa. Así, por ejemplo, UPR media a nivel de lo que es el hígado, que está recibiendo esos ácidos grasos circulantes, que lo está acumulando, que en un primer momento acumula grasa, entonces hablamos de hígado graso que va a progresar, pero va a progresar donde se va a inhibir, por ejemplo, la oxidación, donde se va a activar la lipogénesis, donde va a aumentar la lipidación de VLDL, entonces vamos a tener ese retículo expandido donde el tráfico está... el tráfico en retículo Golgi secreción está alterado, se va a cargar más de triglicéridos, van a aparecer VLDL más ricas en triglicéridos en circulación, y todos estos mecanismos que aparecen, que ustedes seguramente se deben acordar de que ocurren en el estado de insulinoresistencia, en los hepatocitos, etcétera, se deben en parte a que cambian todos estos mecanismos moleculares intracelulares. La UPR en sí, fisiológicamente, en una primera medida, es algo beneficioso para la célula. Lo que ocurre con UPR es que, si se mantiene en el tiempo, deja de ser una respuesta adaptativa. O sea, no es que deje de ser adaptativo, sino que va a llevar a la muerte celular o a otras formas de muerte, como por ejemplo en el caso del hígado graso, progresa la lesión a una respuesta inflamatoria, entonces estamos a esteatohepatitis, y si eso se le suma fibrosis, puede terminar en cirrosis. ¿Bien? De hecho, UPR en el hígado puede darse no solamente en el hepatocito, sino también se da en las células inflamatorias y en las células estrelladas, y esta es lo que genera la fibrosis del tejido. También está descrito, por ejemplo, el estrés de retículo que se asocia con SOP en las mujeres con poliquistosis. Lo que hay es un estado proinflamatorio, linfocitario, y bueno, este estado proinflamatorio que lleva a la actividad de UPR, por ejemplo, es la que está descrita, que está mediando la disfunción vascular en estos pacientes. No voy a hablar mucho más de poliquistosis, que está Viviana, que es más experta que yo, pero para mostrarles que estos mecanismos se han visto que están involucrados, o por lo menos UPR está involucrado en diferentes desórdenes endocrinológicos. Gracias, Martín, por la diapo tan completa sobre SOP. Me la voy a agendar, me la voy a guardar. Fíjate de que no me dediqué a explicar mucho. No, Solamente no. la parte que me interesaba, que estaba a mí acá. Perfecto. Bueno, a ver, con respecto a UPR está claro que, si es tan importante, es que generan o son target accionables como dianas terapéuticas para estos desórdenes endocrinos. Acá en esta diapositiva lo que se muestra por código de colores
es el tipo de enfermedad o las dianas que se están estudiando. Y fíjense que tenemos desde cáncer en naranja, enfermedad metabólica en roja, enfermedad degenerativa o neurodegenerativa en azul, bueno, infecciosa en verde, inflamatoria en rosa, fucsia, como lo vean ustedes. Estos fármacos están en diferentes tipos o estadios, estos clinical trials. En particular, yo estoy con UPR en NAFL, no en un trial, sino en investigación básica, pero sí, digamos, el problema es que los resultados hasta ahora son limitados y van a seguir siendo limitados. ¿Por qué? Porque UPR no es el único mecanismo molecular involucrado en estos desórdenes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, esta diapo me quedó acá para mostrarles, por ejemplo, y para finalizar, que en realidad no siempre inhibir o activar la UPR es beneficioso. Acá les muestro qué es lo que ocurre con los tumores de mama hormonodependientes. Por ejemplo, una UPR, lo que es transiente, poco activa, o es, digamos, una UPR mínima, va a permitir la protección y digamos, proteger frente a la proliferación exacerbada en estos tumores. Ahora, sí, si activan de manera excesiva, porque uno podría pensar, bueno, los targets moleculares deberían ir a que la UPR sea mucho más activa en fin de evitar desórdenes. Bueno, hay que tener cuidado porque se ha visto que la UPR, por ejemplo, en este caso exacerbada, puede llevar una activación fuerte y sostenida en el tiempo al desarrollo de cáncer o, por ejemplo, a que es alterar la capacidad de respuesta inmune. Entonces, lo que debe existir es un equilibrio de respuesta entre los distintos tipos celulares de un tejido. Y eso es lo que limita a veces que la UPR, lo que yo les decía, sea un único target accionable frente a los distintos tipos de desórdenes. Bien. No sé si los mareé, los cansé, pero ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Pueden desmutearse, ¿eh? Sí, claro. Acá, perdón, yo voy a poner mi cámara. Somos poquitos, así que no hay problema, no es que tienen que escribir en el chat. Ah, sí, yo el chat no lo estoy leyendo, no sé si es que han No, preguntado. igual creo que no había nada, por lo menos en esta segunda hora que yo estuve. Bueno, bueno. No sé, chicos, si tienen alguna duda, alguna consulta. Quedó ¿Alguna todo claro. bibliografía, material de lectura de esta segunda parte De de la UPR clase? te puedo mandar una revisión. No tengo Buenísimo. capítulo del libro, pero sí revisiones generales te puedo pasar. Lo que te sugiero es que me mandes un mail o Vivi, yo te lo paso a vos y vos lo subís al Sí, campo. ¿Qué preferís? eso iba a decir, lo subo al campus, así está para todos, Buenísimo. Perfecto. disponible. Muchas Todos gracias. los que quieran ampliar sobre el tema. Bueno, las clases van a quedar subidas los PDF, ¿no es cierto? Te lo pasé por mail, Vivi, recién. Ah, no vi. Perfecto. Bueno, entonces nos Bueno, veremos dicen mañana a la gracias, muy misma buena hora por el mismo clase. canal. Eso por ahora ahí en el chat. Así que sí, mañana nuevamente. Recuerden